escuchando No se desesperen. No se desesperen. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio 10. El sonido de la realidad. Cuando uno utiliza la palabra ignorancia, suena fuerte, ¿no? Sobre todo por esto de que unos a otros nos acusemos o no de ignorantes, es fuerte. Pero me parece que hoy es oportuno hablar de la ignorancia, porque hay tipos de ignorancia, creo yo. Y yo no soy quien para evaluar la ignorancia que surge a partir de la imposibilidad de acceder a una educación determinada, a una información determinada. Si la ignorancia viene de la mano de desconocer, uno se tiene que preguntar por qué se desconoce, por qué no se ha aprendido determinada cosa u otra. Y la respuesta puede ser porque en muchos casos no se tuvo la oportunidad. Entonces, no voy a hablar de esa ignorancia que es consecuencia de la falta de oportunidades, sino que quiero hablar de una ignorancia muy particular, que yo digo que es una ignorancia de clase y que constituye toda una clase de ignorancia, valga el juego de palabras. Porque hay una ignorancia en nuestro país, en nuestra sociedad, que me parece que es elegida. Hay una porción de la sociedad que se exige a él mismo vivir codeándose con cierta ignorancia. Hay una ignorancia que es elegida porque viene de la mano del no te metas. Hay una ignorancia que es elegida porque en realidad hay una convicción que es preferible no saber, es preferible no meterse, es preferible no involucrarse. Cuando vos no te metés, cuando vos no te involucrás, cuando vos no preguntás, cuando vos no interpelás, cuando vos no decís, che, a ver de qué trata esto, cuáles son los actores de este hecho, en qué puede afectarnos. Cuando vos elegís taparlo y decir yo estoy en otra, elegís ignorar determinadas cosas. Y esa ignorancia, en términos políticos, es fuerte. Porque en muchos casos se sintetiza como el soy apolítico. El que se dice apolítico es el ignorante por excelencia. Pero es una ignorancia que se elige, insisto con esto. Es una ignorancia que prefiere no saber. Por tanto, cuando nosotros vemos mucha gente que vota a un negacionista, o mejor dicho, a un hombre o una mujer como Milei y Villarreal, que hacen apología del delito y reivindican la dictadura y que utilizan las palabras de Macera para explicar los derechos humanos, o utilizan las palabras de Martínez Dios para explicar la economía, y uno dice, bueno, hay mucha gente que lo votará porque está convencido de eso, hay otra que lo votará puramente por una cuestión emocional, y otro que lo votarán porque ignora. Pero ignora a partir de que elige ignorar. Cuando ayer Verónica nos mostraba lo que las encuestas decían en términos a, las encuestas no, las evaluaciones en las redes, en torno a qué es lo que la gente buscaba en las redes a partir del debate, uno decía, pero ¿cómo puede ser que busquen esas cosas, que no sabían nada de todo esto? No, y saben que mucha gente no sabe. Y la que no sabe por falta de oportunidades, ahí no me meto, no soy quién. Sería soberbio de mi parte. Ahora, los que eligen, nos empujan a lugares muy peligrosos. Porque si vos sostenés la ideología de la ignorancia, construís a un sector de la sociedad de esta manera. Y hay toda una ideología de la ignorancia. Ese no te metas, ese sálvese quien pueda, ese individualismo exacerbado, es una forma de ignorancia. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento por causas sociales o por desigualdad social. La verdadera ignorancia es negarse a querer adquirir un conocimiento. No es la ausencia de conocimiento. Es la profunda decisión de no querer conocer. Solo con una porción de la sociedad que esté parada en ese lugar, Bullrich puede tener los votos que tiene, por ejemplo. De verdad. Porque vos decís, no, pero puede haber otra cuestión ideológica. Sí, bueno, pero ella tiene el antecedente de haber hecho un desastre como ministra de Trabajo en la Alianza y de haber hecho un desastre con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Lo ignorás eso?
o elegís ignorarlo, porque priorizás el odio hacia o el gorilaje o el odio hacia un sector político. Entonces, me preocupa esa ignorancia porque, insisto, va construyendo y se permite construir un sector de la sociedad que termina siendo en lo colectivo muy dañino. Ahora, es un sector social también que se abraza a eso sin generalizar. Cuando nosotros nos preguntamos cómo puede ser que el humilde, cómo puede ser que el de clase media, que no llega a fin de mes, vote a la derecha, que es quien le ha recortado los derechos y las posibilidades, ahí hay una ignorancia que en muchos casos es elegida. ¿Por qué? Porque prefiere ignorar su propia realidad y votar en pos de la realidad que quiere vivir de un sector social que no le pertenece. No sé si fui claro. Quiero decir, voto como si fuese clase media alta en contra de los intereses de mi propia clase o sector social, porque el simple hecho de votar aquello que pueden votar en el lugar al que deseo pertenecer me hace sentirme parte, y no lo sos. Y no lo sos. Y eso también es una forma de ignorancia. Entonces me preocupa. ¿Por qué? Y cierro con esto. ¿Por qué Patricia Bullrich puede desnudar su ignorancia? Y ahí sí es una ausencia de conocimiento fuerte. Su ignorancia sobre economía, su ignorancia sobre política, su ignorancia sobre medicina, quizás porque el votante de Patricia Bullrich elige esa ignorancia como una forma de vida. Espero haber sido claro. No es despectiva mi mirada sobre la ignorancia. Es esa ignorancia que se constituye como una forma de vida porque la elijo. Ven, está lleno de esos. Lleno. Y en la última elección sacaron un montón de votos. Fernando Borroni. En Radio 10.